estamos estudiando y estamos en ese ejercicio para poder transmitir en ese proceso de enseñanza y aprendizaje a ustedes que son los sujetos y objetos de la Universidad de Panamá. Gracias ante todo por permitirme estar aquí presente con ustedes. La verdad que yo cada vez que me solicitan, no solamente ser conferencista aquí por la Universidad de Panamá, sino distintas universidades, también centroamericanas, siempre estoy presente para dar un poquito de mí. Yo creo que ese dicho comentado por el estudiante de la Madre Teresa de Calcuta, que el mar sería menos si le faltara una gota, es cierto. Uno tiene que dar, así sea, lo poco o mucho de uno, hay que darlo. Así se genera el equilibrio en la vida. Todos y todas estamos presentes por alguna razón. Los 112 participantes que están en este escenario están por una razón. Y esa razón son las gotas que van llenando el mar para que se prenda esa luz del conocimiento que hoy en día esos 112 estudiantes van a aprender algo adicional que en el día de ayer no conocían. Si bien es cierto, me instruyeron un tema específico para la conferencia de hoy, si me permite la audiencia, me gustaría abarcar a manera introductoria algunos aspectos adicionales, porque acabo de ver el tema, perdón, voy a poner esto en silencio. He visto el tema que ustedes señalan sobre los modelos de gestión pública. Parte lo que es la ética, la innovación y la gobernanza. Son tres aspectos fundamentales en el nuevo modelo de gestión pública. Y me puedo basar en la experiencia que he mantenido por más de 15 años dentro de lo que es la administración del Estado. No solamente ahora he recibido este puesto de subdirector, sino también he estado en el ejercicio administrativo en Centroamérica como vicepresidente del Parlacén. También fui director nacional de arrendamiento. Y en cada uno de estos escenarios, uno tiene que tener presente los nuevos modelos y los nuevos paradigmas de administración. ¿Y qué es la gobernanza? ¿Qué es la ética? ¿Y qué es la innovación? Yo creo que son aspectos fundamentales que lo podemos resumir en responsabilidad, lo podemos resumir en transparencia y sobre todo en participación. Ahí se genera el equilibrio de lo que debe ser la gobernanza. Esa gobernanza que ustedes mencionan como tema. Muy importante, porque la gobernanza es el equilibrio entre el Estado, entre la sociedad civil y el mercado. Esos tres aspectos son fundamentales. No pueden generar aspiraciones únicas y exclusivas el gobierno, sino esas aspiraciones deben ser un modelo concatenado a esas aspiraciones de la sociedad civil y lo que requiere el mercado. En este caso se llama la República de Panamá. Un gobierno no puede generar políticas públicas si están divorciados de esas aspiraciones del ciudadano. No puede generar políticas públicas si están divorciados a los requerimientos del mercado. Y vamos a dar un ejemplo próximo. Nosotros todavía, porque todavía estamos en una pandemia.
Pero si nosotros nos asomamos por la ventana, porque yo sé que cada quien está en su espacio prestando atención, van a ver cientos de problemas de tipo social y económico. Hay desempleo, hay falta de accesos quizá en materia de salud, hay un nuevo problema y creo que lo estaba escuchando al inicio de la conferencia en la discusión, en el preámbulo de que no todos tienen buen acceso a Internet, se cae y hay un nuevo sistemas y eso va en el tercer parámetro que es la innovación. Entonces esto es un nuevo mundo, que es un nuevo mundo que no todos tienen las mismas accesos y oportunidades. Entonces ahí está el Estado para generar las políticas públicas para que todos tengamos igualdad de oportunidades. Porque eso, si no se genera, va creando brechas, brechas sociales, brechas económicas, brechas de conocimiento. Hoy en día, miles de estudiantes están asistiendo al colegio, pero otros tienen todavía la característica virtual. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Inclusive en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en la parte de primaria, los niños necesitan esa interacción, necesitan ese modelo donde puedan estar con su maestra, con su maestro, y que le pueda dar ese ejercicio de enseñanza y aprendizaje. Es difícil en un modelo virtual por la característica de la interacción. Entonces, estos son los nuevos modelos que nosotros tenemos como Estado, ir creando políticas públicas con responsabilidad, porque hay un manejo de la finanza del Estado y que cada centavo de las contribuciones tenga un destino específico para el beneficio de la población panameña, en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura, y así sucesivamente. Esa responsabilidad que debe tener cada uno de los funcionarios para el servicio público, que es muy importante, porque cuando se ejerce un buen servicio, hay una administración eficaz y eficiente que va desarrollando. La transparencia hoy en día es muy importante. Para conocimiento, no sé si lo saben, pero existe más de una docena de leyes y decretos en materia de transparencia y ética en el gobierno. Y eso es muy importante. Existe una autoridad de transparencia nacional y que está verificando de que, por ejemplo, en modelos de contratación pública, todos y cada uno de los agentes económicos puedan tener la información necesaria para poder realizar una contratación transparente y que de alguna forma no crean situaciones que pueden generar un disturbio en dicha contratación. Y de igual forma, y por último, la innovación. Y aquí voy a traer ejemplo mi institución, que es la Autoridad Nacional de Aduanas. Nosotros, desde hace 2 años que llegamos a esta administración, hemos visto a través de esta coyuntura de la pandemia y la virtualidad, tratar de buscar un mecanismo de que siga el ejercicio del comercio internacional, pero a través de estas nuevas plataformas informáticas. Nosotros tuvimos, ya que el mundo en marzo del 2020, que empezó la pandemia en la República de Panamá, el comercio internacional se paralizó.
Y como bien saben ustedes, Panamá es un país que importa los alimentos, las materias primas, ya que no es un país de productores, es un país de servicio. Y aquí teníamos que ejercer un nuevo rol como institución, a buscar mecanismos de que siga el ejercicio del comercio internacional, no poder cerrar lo que eran las fronteras, puertos y aeropuertos, y que de alguna forma abastecer el mercado nacional. Se generaron diversas plataformas informáticas para la tramitología, y hoy en día todavía están presentes esta tramitología con características informáticas. Ya el usuario no tiene que apersonarse a las instalaciones. Todo es a través de una plataforma informática de gestión aduanera. Esos son los nuevos mecanismos. Inclusive existen nuevas innovaciones como el gestor documental. Cualquier solicitud que se hace ante la institución pasa a una plataforma informática hacia el departamento debido y inmediatamente se hace, inclusive a través de la firma digital, la rúbrica correspondiente. Y así hemos, en materia del Estado, ir innovando para el mejor desarrollo en esta nueva paradigma de lo que vive la humanidad, que es la virtualidad. Y eso es lo que debe ser. Ese es el nuevo modelo de la administración pública. Gobernanza, ética y sobre todo la innovación. Yo creo que esta conferencia ha dado en el clavo. Son las tres características del nuevo modelo de gestión pública, y con esto quería mencionar un poco y felicitarlos en ese sentido por el tema que hoy en día ustedes están presentando. Ya entrando en materia, porque sé que estamos un poquito cortos de tiempo, yo voy a presentarles un poco una explicación de que la gestión pública no solamente se abarca en materia nacional, sino que existen otros nuevos escenarios, los escenarios comunitarios y los escenarios multilaterales. Si bien es cierto, yo creo que el cuerpo docente, los estudiantes que son conocedores de cada día de las noticias que ocurren a nivel nacional, ven la importancia de que genera los organismos multilaterales y que tienen vinculancia en el territorio nacional. Hoy en día vivimos lo que son las listas negras, grises, yo no sé de cuántos colores más, ya que somos un paraíso fiscales. Y estos son organismos multilaterales que ejercen políticas públicas, generan instrumentos jurídicos y que al final del día tienen un desarrollo vinculante o un efecto jurídico en el territorio nacional. Entonces, ya teníamos un nuevo modelo, un modelo de gestión pública que va dentro del marco del derecho internacional, comunitario y multilateral. Y ahora paso a explicar cada uno de los mismos. Entonces hay que tener presente esto. A nivel no sé si Senia, por favor, puedes ir avanzando la presentación. A nivel internacional es muy importante detallar algo. En estos modelos de gestión pública hay dos características, que es el derecho vinculante o el derecho de recomendación. Hoy voy a tratar de explicarles básicamente lo que es el marco del derecho vinculante dentro del territorio centroamericano. ¿Y por qué centroamericano? Para conocimiento del público, Panamá, a través de diversos instrumentos jurídicos, suscribió y ratificó
algunos protocolos de incorporación a lo que era el sistema de integración centroamericano. Dentro de ese marco del sistema de integración existen instituciones como son el Subsistema de Integración Económica Centroamericana, el Subsistema de Sistema Social Centroamericana, inclusive de Defensa Centroamericana, existe el Parlamento Centroamericano, y cada uno de estas instituciones, que son más de 42 instituciones, órganos y organismos del sistema de integración, ejercen políticas públicas con incidencia en la República de Panamá. ¿Y por qué voy a abarcar solamente el tema centroamericano? Porque se basa en un derecho comunitario y tiene primacía, o sea que tiene una norma superior a la nacional. Esto yo quiero que ustedes lo analicen. Norma superior a la nacional. Imagínense que todas estas instituciones estén legislando a través de instrumentos jurídicos y que finalmente tiene un avance vinculante, un efecto jurídico vinculante en el territorio nacional. Eso es muy importante. Entonces, ya hay un modelo de gestión nacional, pero también tenemos que tener un modelo de gestión a nivel de Centroamérica. ¿Por qué? Porque hay intereses nacionales y que tienen que ser defendidos en estos escenarios internacionales. Le di el ejemplo de un organismo multilateral, ¿verdad? Pero estos organismos multilaterales ejercen recomendaciones o principios, no son vinculantes. El derecho comunitario sí son vinculantes y tienen efectos jurídicos a nivel nacional. ¿Cuáles son esas políticas públicas a nivel centroamericano que tienen efectos jurídicos nacionales? Más que todo son los que tienen términos económicos, que están dentro del marco de lo que son el subsistema económico centroamericano y sus instituciones a través de lo que establece el Protocolo de Guatemala. Esta institución económica centroamericana, la República de Panamá, para ya entrar los antecedentes, en el año 2013, Panamá suscribió a través de Ley 26 lo que fue la incorporación al subsistema económico centroamericano. Esta Ley 26, que es una ley de la República de Panamá, estableció una serie de instrumentos jurídicos a la cual Panamá se adhiere y que son de obligatorio cumplimiento en la República de Panamá. Estos instrumentos jurídicos crean también un escenario de organismos que toman decisiones, como es el Consejo de Ministros de la Integración Centroamericana y el Comité Aduanero Centroamericano. Estas dos instituciones emiten resoluciones en materia económica y que son de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional. Fíjense la importancia de esto. Son 7 estados en el Consejo de Ministros. Panamá está representado a través del ministro del Comercio, que está ahí presente y toma decisiones. Ojo, estas decisiones son en consenso. Un estado que no esté de acuerdo no se puede ratificar dicha resolución y por tanto no es vinculante. Por eso es que la importancia de que estemos presentes en estos organismos internacionales, en este modelo de gestión, para también tener presentes los intereses nacionales. Y le doy un ejemplo breve. Fíjense, en el día de ayer estábamos discutiendo dentro del Comité Aduanero una resolución proferida por el Estado de Honduras, donde solicitaban de que temporalmente se exoneraba del valor aduanero el flete marítimo. ¿Por qué? Como es de conocimiento de todos ustedes, hay un problema en lo que son los costos de los fretes marítimos de carácter internacional.
y los mismos han subido casi un 200%. Están caros los fletes marítimos. Más allá de que traten de conseguir un contenedor, es imposible en estos momentos. Y viene diciembre. Entonces los fletes marítimos han subido. Honduras presentó una resolución de que el valor en aduana de las importaciones se exonera el flete. Inmediatamente eso tiene una repercusión económica, ya que aduanas, al momento de generar una importación, el flete representa el 13.5% del costo de la recaudación en la importación. Brevemente, si recaudamos, por ejemplo, 1.500 millones de dólares, le saca el 13%, ¿cuánto es? 165 millones de dólares menos. Yo puedo entender que existe un problema internacional. Puedo entender que eso afecta a los costos. Pero imagínense, hablábamos de responsabilidad en la gestión pública. Si yo le quito 160, 170 millones al presupuesto general de la nación, lo estoy ahorcando. Entonces, ahí en el escenario internacional, yo tengo que dejar una postura clara a los intereses nacionales. Quizás Honduras no mueve el comercio marítimo como lo mueve la República de Panamá. Y cada quien tiene sus intereses en conjunto o unilaterales. Pero aquí es la importancia de tener presente que no solamente los modelos de gestión pública se basan en una administración con características nacionales, sino que existe un nuevo modelo interdependiente e internacional. Porque lo que ocurre en Centroamérica es interdependiente y afecta el contexto de la República de Panamá. Ahí es un poco el escenario y es lo que quiero explicar con la conferencia de hoy. Esto es un poco los antecedentes. Básicamente, el Consejo de Ministros de la Integración Económica y el Comité Aduanero son los que mayormente desarrollan las políticas económicas y que van a tener vinculancia a nivel nacional. Existen otros organismos de carácter económico. Está el Banco de Integración Centroamericana, donde también la República de Panamá tiene participación y ejerce lo que es el financiamiento a través de las políticas públicas que tienen incidencia a nivel regional, ¿verdad? Está el Consejo de Contralores a nivel de Centroamérica, que también es un consejo de fiscalización a todos estos organismos centroamericanos, inclusive fiscaliza lo que son las finanzas públicas del Parlamento Centroamericano, donde mi persona también pertenece, y que nosotros tenemos que ser responsables al momento de presentarle la ejecución presupuestaria a este Consejo de Contralores Centroamericanos. Ejerce de igual forma la administración pública a nivel supranacional que a nivel nacional. La siguiente escena, por favor. Bueno, aquí, como le estaba explicando, la Ley 26 del 2013 es el que aprueba el protocolo de incorporación de Panamá en su sistema económico. Esta ley llegó a un momento muy importante, ya que la República de Panamá estaba negociando con Europa algunos acuerdos de carácter bilaterales de libre comercio. Pero Europa inmediatamente le dijo, nosotros no negociamos unilateralmente, sino en bloque, porque ellos son una Unión Europea. Entonces ahí, inmediatamente la República de Panamá tenía que ver, bueno, ¿qué hacemos? Está el bloque de Mercosur, donde están los países sudamericanos, la comunidad andina, también el bloque de CARICOM en la parte del Caribe, y estaba Centroamérica, ya que al final del día la historia, yo creo que aquí hay docentes historiadores, culturalmente dicen que somos caribeños, geográficamente centroamericanos,
pero políticamente nos unimos a Sudamérica, entonces no teníamos mucha claridad en esos momentos a quién nosotros nos anexábamos para poder discutir el libre comercio con Europa. E inmediatamente se hicieron los análisis económicos a fin de que cuál podría ser el escenario más importante y que esas economías tan grandes no nos pudiesen, por decirlo así, tragar en su mercado y que las importaciones de esos países nos pudiesen afectar. Entonces había que buscar una simetría económica. ¿Cuál era la realidad? Centroamérica era el escenario más importante, ya que el comercio con Centroamérica prácticamente es de una sola vía. Todo lo que sale de reexportación de zona libre iba en un sistema logístico hacia Centroamérica y no había una afectación real del sistema productivo de la República de Panamá. Empezamos lo que era un trato de libre comercio con Centroamérica a través de acuerdos bilaterales país por país. Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador, y así con cada uno de los países centroamericanos ejercemos un tratado de libre comercio que una vez suscritos y ratificados pudimos celebrar lo que fue esta ley 26, donde aprueba distintos puntos y son más de 21 instrumentos jurídicos que se anexaron a la vida jurídica nacional. ¿Qué tienen que ver? Uno, en materias de salvaguarda económicas, que tienen que ver con en materia de reglas de origen, que tienen que ver en materia de fito y zoosanitarias, que tienen que ver en materia arancelaria, que tienen que ver con transporte internacional de carga, y así también con agentes económicos como son los corredores de aduanas. Entiendo que también aquí hay corredores, futuros corredores de aduana, perdón, y que dentro de este marco la ley 26 entra a nuestra vida jurídica nacional muchos instrumentos que hoy en día son de obligatorio cumplimiento. Parte de esto son lo que es el Código Aduanero Centroamericano y su reglamento. Fue uno de los instrumentos. Fíjense la importancia de esto. Y en materia de aplicación de la norma jurídica en la gestión pública. Este código centroamericano va a ser el que se aplica a nivel nacional en materia aduanera, más allá de las leyes internas que se pudiesen haber discutido en su momento, como fue el decreto de ley 1 del 2008, donde establece la creación de la Autoridad Nacional de Aduanas y establece sus reglamentaciones y normas correspondientes. Si hay alguna norma contraria entre el decreto ley 1 y el Código Aduanero Centroamericano, adivinen qué, tengo que aplicar el Código Aduanero Centroamericano, porque es una norma de derecho comunitario o una norma supranacional. ¿Y qué dice nuestra Constitución Política en el artículo 4? Panamá acata las normas del derecho internacional. Eso es lo importante de entender estos nuevos paradigmas que se desarrollan en la gestión pública. Existen otras leyes, como son la Ley 55, por la cual se establece la modificación al protocolo del Acuerdo de Marrakech, además de otros instrumentos como el Convenio de Kioto, revisado, y la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio. Estos instrumentos jurídicos son muy importantes, estamos suscritos, pero en materia internacional siempre hay que ver, posteriormente a la suscripción, es la incorporación. ¿Cómo yo me incorporo o adhiero a dicho instrumento? Tienen que empezarse a negociar cada uno de las variables impuestas en estos tipos de convenios internacionales en materia de origen, en materia de salvaguarda, en materia fitosanitaria, en materia arancelaria, y así sucesivamente. Solución de controversias y cada una de las variables que establecen las políticas internacionales. Me está sonando el celular. Entonces, eso todavía está por incorporarse, lo que es el convenio de Kioto y
ver hasta cuál sería el alcance de su adhesión al mismo. La siguiente, por favor. Yo los llamo dentro de un momento, que estoy en una conferencia. Ya los llamo en un momento. Disculpen. Vale. Disculpen, me están llamando desde Nicaragua. Entonces, se ha planteado que este código aduanero centroamericano, que data ya de algunos años, bastantes años, y que se ha negociado en 4 ocasiones. Panamá, cuando se incorporó en el 2013, era el Cauca 4 y Recauca 4, o sea, 4 modificaciones han sufrido este código y este reglamento. Y como ya tiene un tiempo, el mismo debiese ser actualizado. Inclusive, cuando la República de Panamá se incorporó al subsistema económico en el 2013, realizó algunas reservas, como fue en materia de los agentes aduaneros, como fue en materia de transbordo, como fue en materia de envíos de mercancías o courier, ¿verdad? E inclusive también en materia de abandono de mercancía. Fueron reservas en que Panamá no se incorporó a lo que establece en el Código Aduanero Centroamericano y su reglamento. Por tanto, son de obligatorio cumplimiento de las distintas legislaciones nacionales en estas materias que le acabo de decir. Pero entonces empezamos, una vez llegada esta administración, solicitar lo que era la actualización de este código y este reglamento, ¿verdad? Y se ha planteado una hoja de ruta. Hoy en día ya se han realizado más de 45 talleres para poder verificar y actualizar más de los cientos de artículos que mantiene el código y su reglamento. Ya se han realizado distintas rondas de unión aduanera con nosotros en el Comité Aduanero Centroamericano a fin de generar dichos instrumentos a través de las políticas públicas nacionales que sean de interés de la República de Panamá. Nosotros siempre estamos tratando de verificar que se cumplan esos requisitos que ustedes señalaron. Gobernanza, que es el equilibrio con la sociedad civil y el mercado, muy importante. Cada una de esas negociaciones nosotros consultamos a la agente económica. Los corredores de aduana, siempre, y no lo pueden decir al contrario, han sido tomados en cuenta para las decisiones en Centroamérica. Ese es el modelo de gobernanza que debemos tener, porque puede haber una afectación en los intereses de lo que pueda llevar el ejercicio profesional del corretaje. Los transportistas de carga terrestre, cada vez que se toma un artículo del código o su reglamento, se le está consultando a través de un comité consultivo, porque puede haber una afectación. Lógico, a veces hay miedo de los agentes económicos a los nuevos paradigmas, inclusive informáticos, porque todo se desarrolla a nivel de Centroamérica a través de nuevas plataformas informáticas para verificación, el control de la mercancía. Pero siempre existe la gobernanza, la consulta como modelo de gobernanza. La siguiente, por favor. Ok, creo que me faltan varias diapositivas, así que vamos a tratar de ir un poco más rápido. Estos son algunos temas que le estaba planteando ya nosotros, los miembros de la comisión redactora, que son funcionarios de aduana que están dentro de Centroamérica haciendo los planteamientos. Ya se los mencioné, existen más de 45 talleres. Más adelante vamos a ver los avances que han realizado en el mismo. Existe una consulta con el sector privado, lo que lo mencioné, esos son los modelos de gobernanza y los plazos que se establecen que los agentes económicos presenten a nosotros los negociadores a nivel de Centroamérica. Siguiente, por favor. Miren, aquí ya está el avance que tenemos al nuevo Código Aduanero Centroamericano, o sea, el Cauca 5, su reglamento, el Recauca 5. Tenemos un avance del 99% de los artículos negociados. Fíjense,
solamente existe un artículo pendiente, que es el artículo 98 referente a la misión temporal para el perfeccionamiento activo. Voy a hacer un paréntesis en este artículo. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos podido avanzar en este artículo 98? Porque fue la República de Panamá que presentó un nuevo modelo en este artículo, preservando los intereses nacionales y lo que conlleva los nuevos paradigmas económicos y logísticos. Recordando de que inmediatamente llegó la pandemia, se crearon más de 3 legislaciones importantes que creaban plataformas logísticas y centros logísticos nacionales, como fue el EMA, como fue el centro o el parque agroindustrial, ¿verdad? Y las distintas zonas de procesamientos nacionales. Entonces, Panamá quería crear un nuevo modelo dentro de este artículo. Fíjense la importancia. Un artículo podía afectar los nuevos modelos nacionales. ¿Y qué dice el artículo 98? Para todas las importaciones que se admiten de carácter temporal, tenían que salir como reexportación, y nosotros creamos la palabra exportación. ¿Por qué? Yo puedo traer un producto nacional de, ejemplo, Costa Rica. Ese producto que yo lo traigo, lo puedo convertir, vamos a suponer botones, lo puedo convertir en una camisa, pero esta camisa se convierte en un producto panameño, originario de Panamá, así sea que el botón sea de Costa Rica, a través de este proceso de manufactura en los centros logísticos nacionales. Y lo exportaba, porque yo no puedo reexportar un producto nacional, sino exportar un producto nacional. Y eso le creaba, a través de los distintos instrumentos de tratado de libre comercio que tenemos, una preferencia arancelaria en los países que tenemos estos acuerdos. Entonces, tenemos que preservar los modelos nacionales. Y esa palabrita, exportación, era de sumamente importancia para el beneficio económico nacional. Y ahí es donde está la tercera variable de gobernanza, que es mercado. Nosotros teníamos que hacer lo posible para el desarrollo del mercado nacional. Entonces, este es el único artículo pendiente, porque los demás estados parques centroamericanos saben que Panamá tiene un centro multimodal muy importante y que ellos no pueden competir con nosotros. Entonces, aquí es donde está la traba, pero al final vamos a ver cómo se desarrolla este artículo. Siguiente, por favor. Sí, entonces, vamos a ver. Aquí está, al 31 de diciembre teníamos 4 artículos pendientes, al 21 de junio del presente año ya 3 artículos pendientes, y así sucesivamente en el Recauca teníamos 24 artículos aprobados, ya van 142 artículos pendientes, se han anexado 6 artículos nuevos y 172 artículos pendientes al 31 de diciembre. Tenemos una hoja de ruta, hemos avanzado, como ustedes lo escucharon, 99% en el Cauca, y ya tenemos un avance muy importante en el Recauca, que es la reglamentación del código. Se ha establecido una hoja de ruta, seguimos en el desarrollo y discusiones permanentes a través de la Comisión Redactora Centroamericana. Estamos escuchando a los distintos agentes económicos. Y es muy importante mencionar, no solamente se discute lo que es el Código Aduanero y su reglamento, también está el reglamento internacional de transporte terrestre de carga, que solamente falta un artículo por aprobar, y que también ese artículo fue solicitado por la República de Panamá, que tiene que ver con el seguro obligatorio, ya que tenemos estadísticas de transportistas centroamericanos que llegan al territorio nacional, tienen alguna situación de un siniestro o algún choque con automóviles y se iban. Entonces quedaba pendiente el pago a ese conductor, a ese vehículo que fue chocado. Entonces nosotros estamos solicitando que cada vez que ingrese
al territorio nacional un transporte centroamericano tenga el seguro obligatorio, así pueda resarcir los daños por cualquier inconveniente. Siguiente. ¿Cuánto tiempo llevo, Senia? Ok. Aquí algunos artículos sin consenso. El artículo 98 y el artículo 107 tienen relación. ¿Por qué? Porque si yo logro, no yo, la República de Panamá logra colocar la palabra exportación como perfeccionamiento activo, inmediatamente el artículo 107 tiene que modificarse y también colocar la palabra reexportación y exportación según sea el caso. Entonces, van relacionados estos artículos para el nuevo Código Aduanero Centroamericano. Siguiente. Bueno, algunos temas que están pendientes sin consenso a nivel de Centroamérica, que es la representación legal del agente aduanero. Yo voy a quedar en este y voy a explicar este que es muy importante. Cuando Panamá se unió a Centroamérica, puso en reserva lo que es el agente aduanero. ¿Por qué? Para nivel del código establecía de que para ser agente aduanero o corredor de aduanas, tendría que ser como requisito, primero, nacional de cualquier estado parte, o sea, no solamente panameño. En este caso, cualquier centroamericano podía ser o aplicar para ser corredor de aduana. Y segundo, era el tema de los exámenes que habría que ser de carácter psicométrico y de conocimientos generales en materia aduanera. Y que tendría que presentar una experiencia mínima de 5 años. Entonces esto iba a detrimento de la institucionalidad de la carrera de Administración Pública Aduanera. ¿Cómo es posible que un estudiante de la carrera tiene que estar 4 o 5 años nocturno estudiando la materia aduanera y viene, por ejemplo, un abogado que dice tener 5 años de experiencia, solamente hace un examen y ya es corredor de aduana? Inmediatamente ese artículo se reservó y hoy en día en las negociaciones que se están realizando para el nuevo Código Aduanero y su reglamento, Panamá estableció que va a seguir en reserva porque no podemos permitir que se desdibuje la institucionalidad de la carrera del corredor de aduana. Y así sucesivamente tenemos otros artículos sin consenso como son el depósito aduanero, transmisión de manifiesto consolidado, prescripción, transporte multimodal y recepción de instalaciones habilitadas en el despacho domiciliario. Siguiente. Y con esto finalizamos la presentación, esperando que sea de su agrado. Disculpen si abarqué mucho, pero bueno, aquí estamos anoche para cualquier interrogante. Gracias. Gracias a usted, Magíster Juan Pablo García. Ahora pasaremos a un momento muy importante. Empezaremos con la sesión de preguntas y respuestas en donde el Magíster Juan Pablo aclarará todas sus dudas. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede realizar mediante el chat. Y comenzamos con la compañera Samuels, en donde dice, ¿qué posibilidades tenemos los estudiantes de obtener las notas explicativas actualizadas? Las notas explicativas de la arancel de importación. Esa es la pregunta. ¿Sí? Sí, correcto, Magíster. Ok, porque hay notas explicativas también en el protocolo de incorporación. Entonces, bueno,
Las notas explicativas en el arancel de importación es importante mencionar. Actualmente nosotros estamos suscritos a lo que es el SAC centroamericano, lo que es el sistema arancelario centroamericano. Cualquier modificación tiene que pasar por un grupo técnico que se llama Grupo Técnico Arancelario. Ahí también la República de Panamá tiene un experto que es funcionario de aquí de la Autoridad Nacional de Aduana para la discusión de cualquier modificación de este sistema arancelario centroamericano. Y dentro de este sistema arancelario centroamericano está el arancel, que todos conocemos, está las notas interpretativas, las notas explicativas y todo lo que son el derecho arancelario de importación. Hoy en día tenemos las notas explicativas tal cual se negoció en el año 2013. Hay que tomar en cuenta algo para el momento de ejecutar la importación de una mercancía, que yo creo que ahí debe estar la pregunta. Para yo aplicar las notas explicativas o interpretativas centroamericanas, el producto debe ser originario centroamericano o de algún país que no exista un tratado de libre comercio o un acuerdo de libre comercio con dicho país, ya que así aplicaría el SAC centroamericano. En caso tal de que el producto que se va a importar sea originario de un país donde se mantiene un acuerdo comercial, tendría que aplicar las notas explicativas del arancel negociado con dicho país que establece el Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias, Magíster. La siguiente pregunta es por el profesor Abdiel Vega, en donde dice, ¿qué ventajas en términos de facilitación del comercio tendría para Panamá utilizar la base FOB en vez de CIF? Wow, tremenda pregunta. Ventaja es para mí concepto, o sea, lo estoy diciendo como profesor de la Facultad de Derecho en materia aduanera, no lo digo como subdirector de aduana. No le veo la ventaja. Primero, es un retroceso a más de 50 años de lo que es la gestión pública aduanera. Segundo, estamos hablando de 160 millones en pérdidas económicas en las recaudaciones. Y lo que conocemos, la materia fiscal, sabemos que debe existir una renta sustitutiva. Yo no le puedo quitar 160 millones del presupuesto general de la nación sin la existencia de una renta sustitutiva. Pero sí puedo decirles de que en materia internacional, y aquí vamos de nuevo al contenido de la exposición, es algo que se está discutiendo en los organismos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de las Aduanas, de que volvamos en materia FOB, quitándole el flete a lo que es el valor de aduana de las mercancías. Se está discutiendo en estos organismos multilaterales y por eso la importancia de que Panamá o la República de Panamá mantenga un puesto permanente en estos organismos multilaterales, porque puede tener una afectación directa en los intereses nacionales. Ojo, repito, es una apreciación personal, no lo puedo decir como su director de aduana, porque habría que hacer un balance entre lo que es la materia de recaudación y la materia de facilitación de comercio. Es una postura que genera inmediatamente una disminución del precio final de las mercancías de consumo. Pero eso tendría que ser concatenado con la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, que verifique que finalmente esa reducción se plantea al precio final al consumidor y que no sea un mayor margen de rentabilidad al agente económico que importa. O sea, habría que hacer ese análisis.
a grosso modo, y perdón, abuelo de pájaro, yo podría mencionar que no recomendaría en estos momentos generar un valor de mercancía, valor de aduana con precio FOB.